Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por nuestra salvación en Cristo Jesús. Gracias porque hemos podido alabarte, cantarte, Señor. Gracias porque hemos tomado la comunión. Gracias porque has traído a tus hijos a este lugar para darte la gloria y la honra, Señor. Ahora, Padre, te pedimos para que nos ayudes en esta exposición de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a interpretar correctamente tu palabra, porque, Señor, es tu palabra, no es la mía, mi Dios amado, y así mismo te pido que quebrantes nuestro corazón para que cambie nuestra vida, porque la vida del cristiano no se basa en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros deseamos, sino lo que tu voluntad sea, Señor. Padre, así que tu Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida para llegar a esa estatura del varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. Hoy he titulado como título de la predicación, la fe produce obediencia radical. Se mueve, se viene para acá. Ahí está. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pero habla del pueblo de Israel. En el libro de Hebreos, hermanos, es donde llevamos nuestro estudio actualmente cuando me toca el privilegio de predicar en el libro de Hebreos. Recordemos que esta carta fue escrita para los cristianos que eran de descendencia judía. El autor les recuerda a los judíos que se convirtieron a Cristo que están ahora viviendo en el nuevo pacto por su sangre. De hecho, hemos tomado la Santa Cena y David mencionó en el libro de Mateo donde dice, este es el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué escribe el escritor este texto? ¿Por qué en esta sección de Hebreos 11 empieza a mencionar a muchas personas muy conocidas por los israelitas y también por nosotros? Porque muchos querían abandonar la fe, otros tenían dudas y muchos oyentes iban a escuchar el mensaje. El autor está dando el enfoque de que la fe viene de Dios y que por la fe los hombres, los antepasados del pueblo de Israel obedecieron al Señor. Desde el versículo 1 del capítulo 11, hermanos, el escritor de esta carta empieza con la frase de la fe, porque nos quiere dar a enseñar qué es la fe, que es la confianza plena. Es la confianza plena en la voluntad de Dios. Y luego empieza a dar los ejemplos que le he mencionado y empieza desde Abel. Y hemos estudiado en la palabra del Señor en estos días que me ha tocado predicar. Y ahora llegamos al turno del versículo 30. Versículo 30. Pero, hermano, no es una simple historia de valentía moral, porque dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto no es simplemente una historia de valentía del ejército del pueblo de Israel o una estrategia de guerra. Este versículo, hermano, no se enfoca en una fe mística o en el esfuerzo humano, sino en la soberanía de Dios, la gracia eficaz y la obediencia radical como fruto de la fe. Dios utiliza formas, maneras y estrategias diferentes a la de los hombres para cumplir sus propósitos.
El versículo 30, vuelvo a leerlo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Para entrar un poquito de contexto, esto pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida. O sea, Dios ya le había prometido y Dios ya le había dicho que iba a ser suya y que Dios se los iba a entregar. El pueblo es una generación después de los israelitas que estaban en el desierto, aquellos que murieron allí porque tuvieron incredulidad. Pues la nueva generación iba a entrar a la tierra. La ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, muy fuerte, que era el primer objetivo militar en la conquista de Canaán. Moisés, el gran líder de los judíos, en este punto está muerto. El pueblo tiene un nuevo líder que es Josué. Era una generación del pueblo que venía criado en el desierto, pero que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos ya habían visto el poder de Dios al abrir el río Jordán, y así ellos cruzaron ese río Jordán. En el libro de Deuteronomio, en el versículo como 8 o 9, les dice, Moisés le está recordando al pueblo y a las personas adultas: recuérdenles a sus hijos las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque los niños no habían experimentado, no habían visto cómo Dios con su gran poder los había sacado de Egipto. Pero para esta generación Dios también demuestra su poder abriendo el río Jordán. Ellos pasan en seco el río Jordán. Ahora tienen enfrente a la ciudad amurallada. Era una gran fortaleza, humanamente era una tarea difícil, y para un pueblo que no era militarmente fuerte era imposible. Pero Dios les había prometido al pueblo que les iba a entregar esa tierra. Dios le dijo al pueblo que obedecieran a lo que Él iba a dar, a las órdenes que Él iba a dar para conquistar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. Por eso está este versículo en el libro de Hebreos, porque la historia es del libro de Josué. Dios mandó al pueblo a que rodease la ciudad durante 7 días. En el 7º día tenían que marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tenían que dar un fuerte toque con sus trompetas. El pueblo tenía que gritar y los muros caerían. Para más información de la historia, Josué, en el libro de Josué está. ¿Qué pensamos de esta estrategia, hermanos? Nosotros vemos que funcionó, pero si hubiésemos estado en ese momento allí, si hubiésemos sido partes del pueblo de Israel en ese momento, y nos dijera nuestro líder: hay que dar vueltas por 7 días y en el 7º día 7 veces y gritamos, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Será que así se va a caer el muro? ¿O por qué Dios no mejor manda una bola de fuego y se terminó? ¿Por qué nos manda a nosotros dar unas vueltas? ¿Qué significado tenía? Este versículo, hermanos, los expertos militares lo tomarán o lo tomarían en aquel tiempo, decir que es absurdo este método, pero funcionó, porque era el poder de Dios y no del orgullo humano. Este versículo expone la verdadera naturaleza de la fe obediente y la soberanía divina frente a la total incapacidad humana. Hermanos, Dios utiliza métodos, formas, estrategias totalmente diferentes a cualquier razón humana. Y por fe, siempre nosotros, los que pertenecemos a su pueblo, los que somos hijos de Dios, debemos de obedecer, confiando plenamente que si Él lo dijo, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Hay un ejemplo, hermanos, que nosotros no entendemos cómo funciona muchas veces la mente de Dios.
Y no lo vamos a entender porque mi mente y la mente de todos ustedes están limitadas. Nuestras mentes están limitadas para conocer la gran sabiduría del Señor. En los años 90, hermanos, China. ¿Alguien sabe algo sobre China? Todo es barato. Pero antes de que todo fuera barato, hermanos, antes de que todo fuera barato, estaban en un convenio, no sé qué, diplomáticos, o no me voy a meter en líos, con el Reino Unido. El Reino Unido tenía muchos misioneros, y de hecho también de Estados Unidos. O sea, muchos misioneros del área de Occidente, si dividimos el mapa, el área de Occidente. Había muchos misioneros. Pero cuando llegó al poder del Partido Comunista de China, hermanos, los misioneros extranjeros fueron expulsados y las instituciones religiosas nacionalizadas. Cuando llega el poder del Partido Comunista, saca a todos los extranjeros, todos los misioneros, cierran las iglesias y la van a nacionalizar para tener el control. Ustedes saben cómo es el comunismo, tener el control hasta de lo que quiere pensar la gente. Entonces, hermanos, sacan a todos los misioneros, ¿Y qué pasa? ¿Qué creían los misioneros? ¿Qué pensaba la iglesia de Occidente? La iglesia británica, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia que tenía todo esto, este plan misionero allí. Ya no estamos. La iglesia va a desaparecer. Tenían una preocupación porque ya no iba a funcionar la iglesia o que iba a declinar. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Fue la expansión más grande de la iglesia en China. Esta perspectiva, eso con mis palabras le estaba explicando, ahora le voy a leer cómo está el texto. Esa perspectiva describe uno de los fenómenos más sorprendentes de la sociología religiosa global, el milagro de la iglesia de China. Al producirse la expulsión masiva de los misioneros en 1953, el mundo occidental y las agencias misioneras temieron que la iglesia en China colapsara o desapareciera. Sin embargo, ocurrió un crecimiento explosivo, sin precedentes, manejado enteramente por los propios creyentes chinos. Los factores claves como la salida de los misioneros provocó el efecto contrario y multiplicó la iglesia. A los cristianos chinos se les llamaba despectivamente cristianos del arroz. ¿Por qué le decían cristianos del arroz antes de que expulsaran a todos los misioneros? Porque insinuaban que la gente iba a la iglesia o se convertía al cristianismo por la ayuda que daban estos ministerios, por la comida que daban. Por eso le decían cristianos del arroz. Como quien dice, van porque les ayudan y le dan comida. Al ser expulsados los misioneros, el cristianismo dejó de verse como una religión extranjera o una herramienta del imperialismo. La fe se volvió auténticamente china. Al no haber extranjeros a quienes mirar, los creyentes locales asumieron la total responsabilidad de su fe. Para sobrevivir bajo el nuevo régimen comunista de 1949, la iglesia oficial tuvo que adoptar el movimiento patriótico de las tres autonomías, dirigida solo por líderes chinos, porque ya no habían extranjeros, financiada exclusivamente por recursos locales, porque ya no había dinero extranjero, evangelizada únicamente por los propios chinos. Aunque el gobierno diseñó esto para controlar y limitar la iglesia, la paradoja fue que el principio de autoproclamación obligó a cada cristiano común a convertirse en un misionero en su propio entorno. Durante la Revolución Cultural de 1966 a 1976, todos los templos religiosos fueron clausurados por el Estado, cerraron todas las iglesias. La iglesia visible desapareció, pero lo que hizo pensar a muchos que el cristianismo había muerto en China
En la práctica, la fe se trasladó a la clandestinidad a través de las iglesias en casa. Al no depender de grandes catedrales, presupuestos o estructuras jerárquicas extranjeras, las células domésticas se multiplicaron orgánicamente de familia en familia y de aldea en aldea. La encuesta por el gobierno de China, porque para ser en su modo económico capitalista, porque es capitalista, porque si no, no puede vender a los demás países, aunque solo eso tenga. China habló como la libertad religiosa, pero ellos tienen el control. Ellos manejan la Biblia, han cambiado muchos textos de la Biblia, van a las iglesias, ¿a qué se predica? Se tiene que predicar lo que ellos, el gobierno, autorice predicar. Entonces, hay dos encuestas. La primera encuesta de la iglesia cristiana que tiene control, que el gobierno chino supervisa. ¿Saben de cuánto es? Aproximadamente del 2% de la población de China. Esto equivale más o menos a 28 o 30 millones de personas, porque sabemos que China hay mucha gente, pero en porcentaje de población, el 2%, de que el gobierno tiene más o menos un control. Pero las estimaciones independientes y de organizaciones religiosas, las iglesias que no puede controlar el gobierno, las iglesias que están en casa, en las comunidades, en las aldeas, más o menos se puede decir que son del 5 hasta el 10%. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? ¿Qué pensaban los misioneros de Occidente cuando se salieron, cuando los expulsaron? Que la iglesia iba a colapsar. Pero Dios tiene todo perfecto en sus planes. Es que Dios es soberano, Dios sabe qué es lo que hace. ¿Y qué hizo? Que motivó a la iglesia china a seguir predicando el evangelio. ¿Y qué pasó? La iglesia se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Aproximadamente son entre 70 y 150 millones de cristianos en China. Se cree que en los próximos años, y aparte de eso, China está enviando misioneros. China tiene muchísimas restricciones en la libertad religiosa, pero aún así prepara gente y envía misioneros a las comunidades árabes, a los países del Medio Oriente, a los otros países asiáticos. Vemos el poder de Dios. No es el poder del ser humano, es el poder del Señor. ¿Por qué? Porque quizás los hermanos con todo su corazón, los hermanos británicos, estadounidenses, de Occidente, tenían todo su corazón. La iglesia puede perecer, pero Dios en su sabiduría hizo que vieran que no es por obra ni poder del ser humano, sino es por el poder de Dios. Y Dios quebrantó el corazón de los hermanos en China y expandió el evangelio. Eso mismo pasó con la iglesia cristiana. En Hechos vemos cómo hubo una persecución. Hubo una persecución y los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. ¿Y qué provocó eso? La expansión del evangelio. Nuestros métodos, nuestras estrategias muchas veces van en contra de las estrategias de Dios, pero Dios sabe qué es lo que hace, hermanos. Dios sabe y tiene el control de todo. Entonces, hermanos, vemos aquí que la fe es confiar en la palabra de Dios frente a lo absurdo, frente a lo que razonablemente nosotros pensamos que no se puede. Humanamente hablando, marchar alrededor de una muralla y tocar trompetas no tiene sentido militar. Aquí se enfocan que la fe verdadera toma a Dios por su palabra, haciendo lo que Él manda, aunque parezca ridículo a los ojos del mundo. ¿Se imaginan al ejército de Jericó viendo a los israelitas cómo iban dando vueltas? ¿Qué pensarían? Pues, estos locos que tienen. ¿Qué piensa la gente que nos ve entrar en esa iglesia? Y sobre todo que hay un bar que atrae mucha gente. Es que para el mundo es locura el evangelio, pero para Dios
El Evangelio es salvación, es porque es el poder del Señor. La fe es vista como la confianza absoluta en el carácter de Dios y en sus promesas, eliminando de toda confianza los métodos militares o la fuerza humana. El pueblo de Israel confió plenamente en el poder de Dios. El poder es 100% de Dios. Los israelitas marcharon, pero las marchas no derribaron los muros. Fue el poder de Dios. Esto nos conecta directamente con la salvación, hermanos. Esto nos conecta directamente con la salvación del ser humano que camina en obediencia. Pero es la gracia soberana la que derriba los muros del pecado y la condenación. ¿Qué hicimos nosotros para merecer la salvación? Nada. ¿Qué obra hicimos para merecer la salvación? Nada. Todo lo hizo Cristo. ¿Cómo vinimos? Creo que es la palabra correcta. Vinimos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo fue trabajando en nuestra vida hasta demostrar nuestro pecado. En Efesios 2, 8, 9 y 10 dice: por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no depende de nosotros, sino de Dios. Hermanos, el derribo de las murallas no ocurrió por el poder de la fe de los israelitas, sino por el poder de Dios, operando a través de un instrumento débil. Al emplear un método humanamente inútil, Dios aseguró que toda la gloria del triunfo le pertenecería exclusivamente a Él. Dios no comparte su gloria. Al igual que en la salvación, el hombre no aporta nada al éxito de la obra. ¿Alguien sabe que, no me recuerdo el versículo exacto, pero está en Efesios? Antes, ¿cómo era nuestra condición? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Todo es por obra de Dios, no por nosotros. La fe verdadera, hermanos, produce obediencia perseverante. La fe salvadora es inseparable de las obras de obediencia. La fe nos salva, pero nos mantiene en obediencia en los caminos del Señor. El texto bíblico dice que cayeron después de ser rodeados por 7 días. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Obedecer. Esto demuestra que la fe bíblica persevera en el tiempo y actúa según la palabra de Dios, incluso cuando los resultados no se ven de inmediato. Dar vueltas al muro día tras día sin que cayera una sola piedra requirió paciencia. La fe produce paciencia. Así, ustedes y yo tenemos que ser perseverantes durante toda nuestra vida en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Jericó tenía una gran muralla donde no se podía entrar, pero Dios las derribó. Esto nos recuerda cómo Dios derribó nuestras fortalezas. Así como los muros físicos cayeron por la palabra y el poder de Dios, el corazón del pecador que está muerto en sus delitos y pecados y que tiene una fortaleza dura como una roca y rechaza a Dios, es derribado eficazmente por la predicación del Evangelio y la obra irresistible del Espíritu Santo. El relato de Josué, el arca del pacto que iba en el centro, que representa la presencia de Dios y de Cristo mismo, marchaba en medio del pueblo. Los muros cayeron ante la presencia del Señor, no cayeron ante la presencia de Israel. La alianza del pacto iba adelante. Y los muros cayeron ante la presencia de Dios, no ante la presencia del pueblo de Israel. Hermano,
Esto me recuerda a unas historias que tengo, que he escuchado aquí, que he escuchado en esta iglesia. He escuchado la historia de cómo se convirtió Julio después de muchísimos años de oración. Fueron perseverantes orando. He escuchado familiares de Carmen, muchos años orando, y el Señor obra a su tiempo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser pacientes, caminar en la fe, obedeciendo al Señor, predicando el Evangelio, hermanos. Entonces, hermanos, el escritor de Hebreos quiere darle un ejemplo de fe a los nuevos convertidos al cristianismo, y les dice: hermanos en la fe y de sangre, porque eran judíos, todos nuestros antepasados han obedecido a Dios. Ahora nosotros tenemos que obedecer a Dios, que el antiguo pacto, la ley de Moisés, ha cesado, ya no tiene vigencia. Ahora vivimos por el nuevo pacto de Jesucristo, que el único camino a Dios es Jesucristo. Eso les quiere decir. Así como Abel, así como Enoc, así como Elías, así como Abraham, así como Sara, así como Isaac, Jacob, José, Moisés, los padres de Moisés, así como ellos, nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, no hacer lo que nosotros queramos. Les dice el escritor a este destinatario. Y es lo mismo que es para nosotros, hermanos. Es lo mismo para nosotros. Hermanos, el objeto de la fe es Dios. No es tener un logro. Es que se ha perdido en la ambición del hombre, en la ignorancia bíblica, se ha perdido que la fe es para tener cosas materiales, que la fe es para alcanzar éxito material. No, la fe, el objeto de la fe es Dios, no el logro, no tener un trabajo, no tener dinero, no tener sanidad, no tener algo material, terrenal. No, la fe, si nosotros tenemos fe, es para glorificar a Dios. América Latina, esta parte que América Latina, que el cristianismo, y Estados Unidos y muchos países donde el cristianismo ha crecido demasiado, pero también se ha perdido mucho. ¿Qué predicarán todos los domingos? ¿Sobre cómo alcanzar una meta? ¿Cómo alcanzar un objetivo? ¿O de cómo arrepentirnos? ¿O de cómo vivir en santidad? ¿O de cómo debemos doblegar nuestro orgullo? ¿O de cómo debemos de perdonar? ¿O de cómo debemos amar a Dios? Las mega iglesias solo predican, no sé si todas, pero la mayoría, solo predica un evangelio de la prosperidad, un evangelio humanista, un evangelio de fe positiva, donde el centro del evangelio es el hombre. No, hermanos, el centro del evangelio es Cristo. La fe es para la gloria de Dios, no para la autoestima humana o superación personal. La fe se somete a la voluntad divina, no manipula a Dios para obtener cosas. Cuidado con eso. La fe se somete a la voluntad divina. La fe no es para manipular a Dios. Se requiere tanta o más fe para sufrir con paciencia que para ver un milagro. El logro de la fe no es el escape del sufrimiento, sino la fidelidad a Dios en medio de él, hermanos. No sé cuántos quizás padezcan una enfermedad, quizás no tenga cura, y si Dios lo va a sanar, pues Dios lo va a sanar, y si Dios no quiere sanar, no lo va a sanar, pero su fe tiene que ser viva, y su fe le va a dar gloria a Dios, porque usted va a aguantar el sufrimiento, porque usted va a soportar esa prueba.
Confundir la fe con la presunción, hermanos, es otro peligro. Declarar que algo va a suceder solo porque el creyente lo desea intensamente. Muchas veces nuestros deseos no son la voluntad de Dios. Son deseos de la carne, deseos de uno mismo, mas no la voluntad de Dios. Los israelitas no inventaron la idea de rodear Jericó. Se moverían únicamente bajo el mandato expreso de la palabra de Dios. Tener fe no es inventar un proyecto y pedirle a Dios que lo bendiga. Es creer y obedecer lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Tenemos que huir de los que hacen negocio con la fe, con el evangelio. Tenemos que huir, hermanos. Tenemos que huir. Si nosotros como verdaderos creyentes tenemos dos misiones: una, predicar el evangelio a los no creyentes; dos, es denunciar a los falsos predicadores, a los falsos hermanos, a los falsos creyentes. ¿Por qué? Porque muchos han hecho negocios con la fe, se aprovechan de la gente, meten ideas que ellos quieren, no hacen la voluntad de Dios. Tienen como propósito principal el amor hacia el dinero. Tienen como propósito personal que la gente tenga una superación personal, mas no espiritual. Y utilizan algún versículo mal interpretado para tener alguna base para sus falsas enseñanzas. No confiemos en nuestras ideas, hermanos. No confiemos en nuestras ideas o nuestras razones, sino en la palabra de Dios. No nos equivoquemos pensando que es la voluntad de Dios cuando va algo en contra de lo que dice su palabra. Cuando algo nos aleja más de Dios y de su iglesia, les aseguro que no es la voluntad de Dios. Por nuestra fe tenemos que ser obedientes a sus mandamientos, y Él nos dice en el capítulo de Hebreos 10:25, leámoslo, hermanos, porque casi no suelo hacer esto, pero lo vamos a leer. Capítulo 10:25 de Hebreos, ahí está atrásito. Es una voluntad de Dios que voy a ponerles de ejemplo a la iglesia de aquí de Medina del Campo. Hebreos 10, capítulo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, en el nombre del Señor, con amor del Señor, los esperamos los miércoles a las 6 de la tarde en nuestro culto de oración y estudio bíblico. ¿Es mandato del pastor David o de Rubén o mío o no? Es del Señor. No dejemos de congregarnos. Miren, hermano, sé que el clima, ahorita el verano da un calor a las 6 de la tarde. Lo sé, hermanos, lo sé. Pero ¿qué es más obediente? ¿Estar en el sofá viendo televisión o echándose la siesta? ¿O venir a la casa, o venir a la iglesia a aprender y a orar de su palabra y a orar con Él, a hablar con Él? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mandato de Dios? Venir. Se va a ir el verano, hermanos, va a venir el invierno y va a ser exactamente lo mismo. No, qué frío a las 6 de la tarde. Qué frío, está cayendo nieve. Va a venir la primavera, va a venir el otoño, mucho viento, hermanos. Mi cabello se va a desarreglar, me puede levantar el aire, soy muy delgado. Va a venir la primavera, mucha lluvia, hermano, yo soy muy dulce, soy como azúcar, me voy a derretir. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? El Señor nos manda a reunirnos. Entiendo y comprendo que muchos por trabajo no pueden venir, y es aceptable ante el Señor. Otros por enfermedad, es aceptable ante el Señor. Pero los que no tenemos algo que hacer ese momento, esas horas, ¿por qué no venimos? ¿Por qué estamos viviendo en desobediencia? ¿Por qué vivimos en desobediencia a los mandatos del Señor? Tenemos que venir, hermanos. Tenemos que animarnos. Tenemos que dar el ejemplo a las nuevas generaciones.
a las reuniones de mujeres. No vayan porque la admiraron mal, no vayan porque, está muy lejos. No dejen de ir, vayan hermanos, busquen a Dios. Busquen a Dios, hermanos. Otro mandato es, hermanos, que los padres deben enseñar a sus hijos. ¿Y cómo se enseña? Hasta pedagógicamente, ¿cómo se enseña a los niños? Con el ejemplo. Hasta en lo secular dice, sí, enséñale con el ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos poniendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Qué ejemplo le ponemos? Por fe sigamos obedeciendo a predicar el Evangelio en Medina del Campo y a sus alrededores, hermanos. Nuestra hermana Virginia la veo yo predicando en Facebook. ¿Cuántos alguna vez han puesto algún estado donde prediquen el Evangelio en su estado de WhatsApp? ¿Cuántos tenemos contactos en nuestro teléfono que ven nuestros estados, pero que no son creyentes? En aquel tiempo se ponían a predicar en las plazas, el Evangelio de Pablo en las plazas, en las sinagogas, se enviaban cartas. En nuestro tiempo se puede distribuir folletos, claro, siempre se puede distribuir folletos, pero también hay una nueva era digital. Hay una nueva era digital donde nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. La fe no es para que nosotros ordenemos a Dios, hermanos. ¿Será que la fe es para que nosotros ordenemos a Dios y cambiemos su voluntad? La fe es para que confiemos en la voluntad de Dios y le obedezcamos. La verdadera fe bíblica, hermanos, es una actitud de rendición absoluta a la soberanía de Dios. En otras palabras, nuestra fe debe de ser obedecer a Dios, cueste lo que cueste, nos guste o no nos guste. Escudriñar, estudiar su palabra si lo que estamos haciendo es su voluntad, y aunque nos duela, aunque sea nuestro gusto, aunque sea lo que querramos, aunque sean nuestros sueños, si no es la voluntad de Dios, debemos de dejar las cosas. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos primero en santidad. Le voy a dar muchos ejemplos porque hay muchos, hermanos. Y todos tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay voluntades que son generales y luego hay personales entre cada uno y el Señor. La voluntad de Dios, como leímos en Hebreos en el capítulo 10, es no dejarnos de congregarnos. Va, la primera. Tenemos la fe para venir este miércoles, todos los que podamos, a las 6 de la tarde, hermanos. Hay aire acondicionado, agua fría, agua que tiene hielo. ¿Tenemos la fe para venir? ¿Tenemos la fe suficiente para dejar el sofá, dejar la cama? ¿Tenemos la fe necesaria para instruir a las nuevas generaciones en la palabra del Señor? A veces quisiera decir a nuestros niños, pero bueno, los padres tienen la fe necesaria para instruir a sus hijos en la fe del Señor. ¿Tenemos la fe para predicar el Evangelio a la gente que conocemos? ¿Tenemos la fe de querer adorar al Señor en espíritu y en verdad? Hay muchas, hermanos, muchas, pero cada quien sabe su situación. Cada quien sabe cómo está frente a Dios. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios. Los israelitas, dice que por la fe que tenía, obedecieron a Dios y rodearon Jericó. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Nosotros también seamos obedientes a Dios. Así que este es el mensaje, hermanos. Espero que el Señor toque su corazón y su mente y nosotros podamos poner en práctica
esa fe viva y verdadera. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos visto que tú has dejado en tu palabra como ejemplo al pueblo de Israel en ese momento que rodeó Jericó, no porque ellos quisieron, sino porque te obedecieron, porque tus planes eran esos, porque tu voluntad era esa, Señor. Así como ese pueblo te obedeció en ese momento, ayúdanos a obedecerte, Padre. Y perdónanos, Señor, porque cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces nuestra vida va más a nuestra voluntad y no a la tuya. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto, hacemos lo que creemos que es tu voluntad, mas no es la tuya, Señor. Quítanos, apártanos todo aquello que te quite la prioridad a ti en nuestra vida, Señor. Quita, aparta todo aquello que nos separe de la comunión entre hermanos unos a otros. Quita y aparta todo aquello, Señor, aquella quizás hasta es pereza para no venir a buscarte, Señor. Quita, Padre Santo, todas aquellas ambiciones materiales que no sean conforme a tu voluntad, Señor. Prospera conforme a tu voluntad, dando la disciplina para seguir creciendo espiritualmente. Y si en tu voluntad está que materialmente también, Señor. Pero que sea todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Que sea todo para que nos acerquemos más a ti y no para alejarnos, Señor. Ayuda a cada hermano de esta iglesia en Medina, Señor. Ayúdame a mí también, Padre. Y perdóname por desobedecerte muchas veces. Ayúdanos, Señor, a ser firmes en nuestra fe, a seguir adelante juntos en armonía, predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.